Verso 59. Ellos dicen que buscaban, los sacerdotes, todos los escribas, los maestros, buscaban una prueba, lógicamente falsa, porque el Señor no la había como una prueba verdadera para condenarlo a muerte. Digamos, al llevarlo ya arrestado, lo que ellos les quedaba no era meterlo a la cárcel. Ellos no querían eso, lo que querían era que él muriera. Digamos, la determinación de ellos era firme, había sido ya planificada, ya las cosas ya se habían decidido. Lo único que ellos necesitaban era mostrar algo falso, algo engañoso, para que las personas que estuvieran ahí no los vieran ellos como los malos de la película, sino que tuvieran, digamos, una razón para matar a Jesús. Entonces la gente los siguieran viendo los buenos de la película a ellos, y ellos como que no hicieron algo malo, pero necesitaban disfrazar y crear una prueba falsa para matar a Jesús. En el verso 60 encontramos que Mateo nos narra que muchas personas se presentaron como testigos para acusar a Jesús falsamente. Digamos, no lo hicieron con buenas intenciones. Lógicamente, de plano fueron sobornados, pagados, y aún así, por muchos, no le encontraban nada, ni falso. No encontraban la forma de que las personas encontraran algo para que él dijera se merece la muerte. Así que en el verso 61 nos habla que hubieron dos que afirmaron y dijeron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volverlo a levantar en 3 días. Eso fue lo que ellos escucharon, eso fue lo que ellos entendieron. Créanme, atentar para ellos humanamente contra el templo, que alguien quisiera destruir el templo, eso era atentar contra Dios. Eso era algo malo. Lógicamente ellos, sí, es cierto, Cristo había dicho, pero el punto no era físico, era espiritual. Entonces, pero lógicamente ellos, al escucharlo, esto era falso, pero aún así ellos se atreven a decirlo, y era la forma que ellos habían encontrado para acusar a Jesús. Entonces, lo que necesitamos comprender acá es cómo estas dos personas aseguran esto y se van dando, como que dice, el suceso o la causa para poder matar a Jesús. En el verso 62, recordemos que Caifás es el sumo sacerdote como la autoridad máxima. Se levanta y le pregunta a Jesús que si él no va a decir nada por esas acusaciones que le están diciendo, como que dice, si te vas a defender, está dando la oportunidad de defenderse. Y ellos, lógicamente, el Señor discierne que ellos tienen una mala intención porque el objetivo es matarlo. Y de cierta manera, pues ellos están tratando, como quien dice, si él contesta, que conteste erróneamente, como que provocándolo. Eso es lo que está haciendo Caifás, de cierta manera, con Jesús. Ahora, nosotros entendemos todo ello porque definitivamente ellos, con sus malas intenciones, no tenían como para realizar un juicio justo, un juicio correcto. Y lógicamente el Señor no lo esperaba así, porque Él sabía que todo lo que sucedía en adelante era la voluntad del Padre, la cual Él había aceptado en el Getsemaní. En el verso 63 dice que Jesús se quedó callado por lo que Él le preguntó. Lógicamente a él, al preguntarle, el Señor no contestó, se quedó callado, como que dejando todo al pensamiento de lo que ellos quisieran pensar. Entonces él busca una pregunta y le vuelve a hacer otra pregunta al Señor y le dice que él diga la verdad si él es el Mesías, que significa el enviado de Dios, y que significa también, y que le dijera también si es el Hijo de Dios. Digámoslo, como no contestó que él podía destruir el cuerpo, que era lo que le habían presentado los otros dos, él se quedó callado. Entonces él busca otra forma de poderlo acusar de una manera que las personas que estén alrededor, que estén ahí, al escuchar como una blasfemia, podríamos decir, determinaran que Jesús fuera muerto. En el verso 64 encontramos que Jesús le contestó y le dice: tú lo has dicho, como que dice, tal como tú lo dices, así es, yo soy el Mesías. En otra palabra, no lo dijo directamente.
Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Como quien dice, en otras palabras, yo soy el Hijo de Dios, ustedes me verán a mí en las nubes, sentado al Todopoderoso, ustedes lo verán. En otras palabras, esto es necesario entenderlo. Esto es necesario que, lógicamente, lo van a entender los que somos llamados por el Espíritu, los que somos enseñados por el Espíritu, los que somos destinados a la salvación que el Señor nos ha dado. Ellos lo van a entender porque realmente Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que murió por perdón de pecados, el que nos salva, el que nos ama, el que nos quiere de nuevo con el Padre, el que realmente ha otorgado su vida por nosotros. Eso lo entendemos, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Verso 65. Dice que entonces el sumo sacerdote, que era Caifás, se rasgó las vestiduras en señal de indignación, de molestia, y dijo: las palabras de ese hombre son ofensas contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Como que dice, de buscarle más. ¿Sí? Han oído sus palabras ofensivas. Como que dice, se dirigió a todas las personas, hizo ese gesto. Que hiciera ese gesto el sumo sacerdote, la máxima autoridad en ese momento, eso era preocupante. El pueblo necesitaba acuerpar su decisión y ver la falta y lógicamente estar de parte de él. Esa era la enseñanza de cierta manera para ellos. Porque lógicamente él era un hombre espiritual, un hombre cerca de Dios, un hombre que podía discernir cualquier cosa. Lógicamente él discernía, él entendía, pero también él sabía que Jesús debía morir porque él no lo veía como el Mesías, y si lo veía como el Mesías lo que necesitaba era matarlo, porque de cierta manera ellos iban a quedar ante el pueblo como personas falsas que no tenían relación con él. Él no era el sumo sacerdote, no tenía conexión con Dios y definitivamente no la tenía, pero las apariencias es lo que él le interesaba hacer, así que hace esto para poder matar a Jesús, para poder concluir sus malas intenciones. Verso 66 dice, ¿qué les parece?, contesta él. Ahí contestaron todos y dijeron, es culpable y debe morir. Escribas, doctores de la ley, maestros, fariseos, saduceos, sumo sacerdote, todos unánimemente dijeron, es culpable y debe morir, porque se declaró como el Mesías, se declaró como el Hijo de Dios, y que lo verían viniendo él en las nubes con el Todopoderoso como el Hijo que es, pero no le creyeron, presentaron a la multitud como una ofensa. Muchos ahí sabían que él era el Mesías, sabían que era, pero no lo quisieron decir con tal de guardar las apariencias, que era la intención que ellos veían más válida que estar de parte de Cristo. Así que aquí llega el punto donde realmente entendemos que encontraron una razón para que él muriera. Versos 67 y 68. Entonces, como él se declaró como el Mesías, le escupieron la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara, como quien dice, por haberte dicho el Hijo de Dios, tú no lo eres, te escupimos, no te aceptamos, no te validamos, no queremos saber nada de ti. Otros diciéndole que tú eres el Mesías. Adivina quién te pegó al pegarle en la cara. Era una burla, era algo que iba a pasar, que lógicamente ella era Satanás operando en ellos, llevándolos al punto de también concluir, porque eso era lo que tenía que hacer Satanás, matar, ejecutar la muerte de Cristo, porque era la forma en que él tenía, podríamos decir, como intención de disolver la fe de los discípulos. Y Cristo dijo que así va a ser y que así va a suceder,
y que así sucedió, porque salieron huyendo. Y recordemos que Pedro está viendo todo esto de lejos, está viendo esos acontecimientos. Es probable que Pedro le haya informado a Mateo sobre lo que había pasado hasta este momento. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: Ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: No conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar diciendo: No conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí, y lloró amargamente. Verso 69 encontramos otro título y dice: Pedro niega conocer a Jesús. Acá vemos lo que Jesús le había dicho y cómo empiezan los sucesos. Dice que Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En estos, una sirvienta se le acercó, dice, y le dijo: también estabas con Jesús, el de Galilea. Como que dice, lo reconoce. En el verso 70 dice que Pedro le negó delante de todos diciendo: no sé qué estás hablando. Como que dice: no te entiendo, yo no soy, no lo conozco. De otra manera, empieza el primer suceso. La primera vez que Pedro niega a Jesús. Recordemos que Jesús le dijo 3 veces. Acá al parecer es la primera vez que se le acerca a una mujer y él niega por primera vez a Jesús. Versos 71 y versos 72. Dice: luego se fue a la puerta donde otra vez vio y dijo, otro lo vio y dijo a los demás: este estaba con Jesús, el de Nazaret. Él estaba con él. De nuevo Pedro lo negó jurando: no conozco a ese hombre, no lo conozco. Segunda negación, es un hombre que lo hace. Es alguien que se acerca nuevamente a Pedro y le dice, y Pedro lógicamente en su humanidad, recordemos, él estaba curioso qué sucedía. Lógicamente algunos lo iban a reconocer porque él anduvo con el maestro por todos lados. Entonces, él viene y le dicen, como que dice una forma de decir, tú estabas ahí, tú eres de ellos, y él lo niega. Lógicamente porque en su manera tiene temor a que lo arresten, a que suceda lo mismo. Y eso que él había hecho que iba a morir, pero también en su humanidad. Como que dice, él dijo allá sin saber que acá, en esta parte, ya estaban, al ver la multitud, al ver cómo estaban tratando a Jesús, lógicamente él sintió cobardía como cualquier otro hombre hubiera sentido. Y lo resuelto en su mente de hombre era negar, para no pasar lo mismo que Jesús estaba pasando. Como que dice, no pudiera ser tratado de la misma manera en que estaba siendo tratado Jesús. Al ver cómo lo estaban tratando, menos. Entonces, lo que él dijo allá, pareciera que ya lo había olvidado acá, porque acá ya estaba siendo enfrentado a la realidad que él se exponía en ese momento. Verso 73. Después de los que estaban, se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Ellos esta vez le estaban asegurando, era como que dice una forma que ellos ya se habían dado cuenta que este hombre era parte. Porque miren, ¿por qué se lo aseguraron? Porque dice, hasta en tu manera de hablar se te nota. Como quien dice, ya lo habían visto una vez, habían entablado conversación a través de su forma de expresión y de hablar. Definitivamente ellos llegan a una conclusión y con
afirmación, le dice, definitivamente tú eres uno de ellos. Dice en el verso 74, comenzó a jurar, significa que cambió su forma de hablar, de expresarse y perjurar, hasta incluyó malas palabras o malas formas de expresión, diciendo, no conozco a este hombre. En aquel mismo momento, cantó un gallo. Llegó a las 12, él se estaba cumpliendo lo que el Señor le dijo, se dio cuenta de su humanidad. Créanme, cuando yo les hablo que nuestra humanidad no sirve solo para pecarnos, para separarnos de Dios, yo no lo estoy diciendo por quienes lo hacen. Lo digo porque lo he sentido. Claro, mi carne a veces no quiere hacerse, Pablo, porque hago lo que no quiero hacer. Eso está hablando de su humanidad, de su forma pecaminosa de pensar, de ver, de entender las cosas. ¡Ay de mí, miserable! Entonces, necesitamos comprender que en nuestra humanidad somos terriblemente débiles. Entonces, acá Pedro se estaba dando cuenta y Cristo sabía que él llegaba a un momento donde él iba a hacer conciencia y conocer su humanidad, hasta dónde él era capaz de lo que dijo, no hacer, y lo que no dijo, hacer. Verso 75. Y Pedro se acordó, hizo conciencia, que Jesús le había dicho eso. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de ahí, como que dice, ya no pudo contenerse, ya se dio cuenta que estaba siendo descubierto, ya no había otra, máxime que se acordó, se quebrantó, se dio cuenta de su humanidad, se dio cuenta hasta dónde es capaz de llegar y lloró amargamente, porque falló el Señor, se falló a sí mismo, se dio cuenta de ser vulnerable, se dio cuenta que es enfrentar, una cosa es ver las cosas de una manera, creerse capaz humanamente de hacerlo, y otra cosa es enfrentar las cosas como tal, como vienen, y darse cuenta que somos incapaces en la carne de hacer algo que de cierta manera asombre a Dios. No podremos nunca agradar a Dios en la carne, así que lo que a él esperaba era un llanto amargo por ser redarguido, por ser quebrantado y por darse cuenta que todo lo que dijo nada pudo cumplir en su humanidad. Así que terminamos el capítulo 26, eso es lo que aprendimos, entendimos del capítulo 26. Ahora te espero en Génesis capítulo, si no estoy mal, nos toca el capítulo 13.